Entonces les voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y vamos a dar lectura, voy a dar lectura, hermanos, de los versículos del 34 al 48. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Les invito a orar. Padre, en tus manos encomiendo este tiempo. Usa tu palabra, Señor, para redarguirnos, para hacernos crecer, Señor, y sobre todo ser glorificado en este momento de predicación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 3 dones divinos para todas las naciones. 3 dones de Dios, 3 regalos de Dios que son para todas las naciones. Y cuando hablamos de todas las naciones, hermanos, me refiero a que estos regalos son para los chinos, para todos los pueblos de África, todas las tribus de Sudamérica, para todos los pueblos, los de la India, nuestras etnias aquí en México, para todas las naciones, hermanos. ¿Cuáles son estos 3 regalos de Dios? El Evangelio, la presencia del Espíritu Santo y la entrada a la iglesia, el bautismo, hermanos. Recordemos, vamos a recordar un poco lo que hemos visto, hermanos, en estas predicaciones. Pedro se encuentra haciendo labor pastoral. Ustedes recuerdan, a partir de la lapidación de Esteban, llegó a su máximo nivel la persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos fueron esparcidos a las regiones de Judea, de Samaria y de Galilea. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a hacer lo que le ordenó el Señor. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando lo restauró, hermano? ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Y vemos en Pedro, hermanos, y esto ya lo vimos en una aplicación anterior, que vemos en Pedro un modelo de alguien con corazón pastoral. Pedro nos enseña, el ejemplo de Pedro nos enseña que un pastor no es alguien que se mueve del escritorio pastoral al púlpito y del púlpito al escritorio pastoral, sino que ser pastor es trabajar con la gente, interactuar con la gente, y es estar en constante actividad, hermanos. No como el niño, el hijo del pastor, que le preguntaron: oye, ¿en qué trabaja tu papá? No, mi papá no trabaja, él es pastor. Hermano, la actividad pastoral es una actividad de mucho trabajo. Nos decían en el seminario que si ustedes no terminan el día agotados, cansados, es porque no cumplieron con la actividad pastoral. Es una actividad de mucho trabajo, pero es una actividad maravillosa. Es un enorme privilegio, hermanos, estar en el ministerio. Y Pedro, en su ejemplo, nos enseña que un pastor debe ser un predicador.
Pedro era un predicador, pero también nos enseña con su ejemplo que un pastor debe ser un maestro bíblico, debe ser un evangelista y debe ser un misionero. Pedro no era alguien, hermanos, pasivo en el ministerio. Dice la palabra de Dios que él, visitando a todos, llegó a la ciudad de Lida, después a Jope, y estando en Jope, hermanos, teniendo un tiempo de oración personal en la azotea de este hombre Simón Curtidor, llegó una comitiva enviada por un gentil llamado Cornelio, un centurión, y le dice: Pedro, nos ha enviado Cornelio para que vayas a Cesarea y nos prediques. Y entonces Pedro fue con esta comitiva, pero se hizo acompañar por otros hermanos que aquí se identifican como los de la circuncisión. Dios estaba trabajando con Pedro. Y Dios estaba haciendo, esto representa, hermanos, un momento histórico en la vida de la iglesia. Porque aquí se está cumpliendo, hermanos, lo que el Señor le dijo. ¿Qué le dijo el Señor en Mateo 16 a Pedro? Ustedes recuerdan también ese pasaje, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa? ¿Que Él es el portero, hermanos? Allá hay un portón muy bonito y está, cuando uno se muere, llega al portón y está Pedro ahí y Él nos abre con las llaves que le dio Jesús. No, no significa eso. Significa que Pedro iba a ser el instrumento elegido por Dios para abrir la puerta del reino de los cielos mediante su predicación a los judíos primeramente. Ahí usó una llave, hermanos. En el día de Pentecostés, usted lo puede ver en Hechos capítulo 2. Y aquí en Hechos capítulo 10 es el instrumento que Dios está utilizando para abrir la puerta del reino de los cielos mediante su predicación ahora a los gentiles. Pedro se encuentra en casa de Cornelio y después de haberles expresado cómo Dios ha estado tratando con él a través de una visión que le mostró todavía en Jope, de que Dios tiene un plan también para los gentiles, hermanos. Pedro, recordemos, era un judío que había sido instruido en el judaísmo de que el plan redentor de Dios era para Israel. Y aunque él presenció durante el ministerio terrenal del Señor cómo el Señor atendió a algunos extranjeros, pero todavía en su mente estaba este prejuicio. Y Dios estaba tratando con Pedro. Vemos, hermanos, entonces estas tres grandes promesas de Dios para todas las naciones, esos tres regalos de Dios, el Evangelio. Veamos primeramente el Evangelio, el primero de ellos, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermanos, en la antigüedad, cuando ocurría algún evento importante dentro de la familia de los reyes, estos tenían dentro de su corte a los heraldos. Un acontecimiento importante como el nacimiento de algún príncipe o una princesa, o la conquista de algún territorio, o una boda real. Entonces, los reyes mandaban a los heraldos por todo el territorio de su reino, y estos heraldos iban proclamando el evangelio. Era una palabra que se usaba para esos fines. Predicaban el evangelio y ellos tenían la orden de ser oradores. No tenían que simplemente decir sin ningún tipo de emoción: el rey dice esto. No, ellos tenían que usar sus manos, hacer énfasis con su voz. De ahí surge, de ahí se toma justamente lo que se llama predicar, hermanos. Esta palabra evangelio, hermanos, es del griego eu, que significa bien o bueno, y angelus, de donde viene la palabra ángel, que es mensaje, el buen mensaje, la buena noticia, las buenas nuevas. El evangelio, pues, hermanos, es una palabra que el Señor toma de esos ambientes y la hace propia. Dice la palabra de Dios que Él iba por todas partes predicando el evangelio del reino. Y Él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra siguió siendo utilizada, hermanos, en el contexto cristiano por los apóstoles. Esta palabra evangelio, hermanos, la encontramos también en las epístolas del apóstol Pablo. Jesús fue quien utilizó esta palabra aplicándola a su ministerio. El apóstol Pablo se identificaba a sí mismo de esta manera. Escuche, hermano, él se identificaba como alguien que estaba puesto para la defensa del evangelio en Filipenses 1:17.
Y yo creo que, hermanos, todo predicador debe considerarse de esta manera. Estamos puestos para la defensa del evangelio. Eso quiere decir, hermanos, que el evangelio desde el principio, este buen mensaje del Señor, desde el principio ha estado bajo ataque, bajo acechanza. Y nosotros, hermanos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que estamos puestos. ¿Qué es columna? Todos sabemos que es una columna, lo que sostiene un edificio. ¿Pero qué es baluarte? Bueno, ustedes conocen aquí los fuertes de Loreto y Guadalupe, ¿no? Un baluarte es justamente una muralla que se levanta ahí para la defensa, un fuerte que se levanta para defender una ciudad. Bueno, nosotros, la iglesia de Cristo, estamos para la defensa de la verdad, para la defensa del evangelio. En una de sus exhortaciones del apóstol Pablo, más fuertes y severas y elocuentes en toda la escritura, la encontramos en Gálatas capítulo 1. Y él dice, él se refiere a los Gálatas, una comunidad de iglesias en la región de Galacia que estaban siendo seducidas por una distorsión del evangelio. Y él les habla en estos términos. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Porque como ya hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Hermanos, esta actitud de Pablo no es exagerada. Si nosotros consideramos lo que está en juego con este mensaje del Señor, lo que está en juego cuando alguien intenta tergiversar el evangelio de Cristo, es que este mensaje no es cualquier mensaje, es el único mensaje, es la única esperanza para una humanidad perdida. No hay otro mensaje que pueda salvar las almas, solamente el evangelio de Cristo. Por lo tanto, cualquiera que intente distorsionar la única solución para el alma perdida, hermanos, que caiga bajo maldición, dice el apóstol Pablo. Dice aquí que este mensaje llamado evangelio, en Romanos 1:16, el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza Pablo del evangelio? Bueno, había muchos motivos humanamente por los cuales él podría avergonzarse, hermanos. La cruz, el evangelio tiene como punto central la cruz, el sacrificio de Cristo. Y la cruz es donde tropiezan los judíos y donde los que no son judíos les parece locura. ¿Cómo ustedes van a rendir sus vidas y considerar Señor a alguien que murió crucificado? Y los judíos dirían, nuestro Mesías nunca tendría ese fin. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí, hermanos, se llama al evangelio poder de Dios, dinamus de Dios, ¿para qué? Para salvación. Nadie se convierte, hermanos, por ver un atardecer, aunque un atardecer nos habla de Dios, hermanos. Una puesta de sol, o ver un paisaje maravilloso nos habla de Dios, pero lo que necesita la gente para tener el perdón de sus pecados es escuchar del evangelio. Pablo dijo también, ¿cómo creerán si no han oído? Si no hay quien les predique. Así que, hermanos, los enemigos del reino de Dios, la gente del mundo, esos seres espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, los demonios, pues, que sirven a Satanás, desde muy temprano en la historia de la iglesia han hecho un esfuerzo porque se predique y porque se crea un mensaje distinto, un evangelio modificado. Y esa actividad satánica, hermanos, escuche bien, continúa en la actualidad. Ahora bien, ¿cómo podemos saber cuál es el verdadero evangelio?
¿Cuál es el verdadero evangelio? Ese que es poder de Dios para salvación. Ese que debemos creer, ese que debemos predicar. Una vez escuché una entrevista que le hacían a un pastor bautista del sur en Estados Unidos acerca de cuál era el procedimiento que se utilizaba en su iglesia para aceptar miembros que venían de otras iglesias. Dice, dentro de las cosas que nosotros tenemos implementadas, una de ellas es en la entrevista pastoral. Yo les pido que en 5 minutos me presenten lo que ellos entienden como como el evangelio de Cristo. En 5 minutos, hermano. Y es que hay tanta confusión, hermanos, ahora en la actualidad, que mucha gente todavía trae en su mente y en su corazón. Incluso, tristemente, mucha gente de iglesias, hermanos, trae en su mente un concepto del evangelio distinto. Aquí vemos a Pedro predicando el verdadero evangelio. Y vamos a ver las características de este mensaje que encontramos en la predicación de Pedro. Pedro inicia diciendo en su predicación: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, este concepto era muy claro en la mente de los judíos, hermanos, porque en el Antiguo Testamento estaba establecido que Dios no hace acepción de personas. Pero no habían encontrado, todavía no habían llegado al punto de dimensionar las implicaciones que tenía este concepto de que Dios no hace acepción de personas en el tema de la misión. Recordemos, hermanos, Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios creador, es un Dios que se encuentra en misión. Y su misión, hermanos, es establecer su reino entre los hombres. Si usted quiere saber de qué se trata la Biblia, el mensaje de la Biblia se trata de Dios estableciendo su reino a través de los hombres. Dios está en misión. Desde el principio Dios habló de su misión. Pero vimos el alcance de la misión de Dios cuando Dios se llama a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pedro conocía este pasaje. Pedro conocía el Salmo 67 también. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Pedro conocía Isaías también, que dice: la tierra será llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pero Dios estaba tratando con Pedro todavía. Sigue diciendo el pasaje en el versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, hermanos. Dios prepara la vida. Dios toma la iniciativa en la salvación, hermanos. Y Dios había preparado la vida de Cornelio y de los que le acompañaban, hermanos, estaba preparando ya ese terreno para que la semilla de salvación cayera en ellos. Dios lo hizo, hermanos. Dios en su providencia había hecho. Cornelio, ¿qué era, hermanos? Recordemos que Cornelio era gentil. Era un centurión romano. Pero Cornelio se había convertido al judaísmo en la categoría de ¿qué? De temeroso de Dios. Recordemos, había 2 categorías de los gentiles que se convertían al judaísmo. Los que se circuncidaban, hermanos, se les llamaba prosélitos. Pero aquellos que sí se convertían, creían en Dios, pero no se circuncidaban por alguna razón, se les denominaba temerosos de Dios. En esta segunda categoría entraba Cornelio. Dios estaba preparando ya el corazón de Cornelio, y aunque él no era salvo, hermanos, antes de la predicación del evangelio, Cornelio no era salvo, pero él se había acercado al Dios de Israel a través del judaísmo y empezaba ya a hacer algunas prácticas piadosas en su vida. Limosnas, ayuda a los pobres, y también hacía oraciones. Hacía oraciones, hermanos. Entonces, a mí cuando alguien me pregunta que si Dios los escucha, o como la otra vez mencionábamos, puede participar alguien que no es cristiano en una reunión de oración, invítenlos, claro, hermanos. Lidia se convirtió en una reunión de oración, hermanos. Y aquí Dios le dijo: tus oraciones han sido oídas. Pero todo eso, hermanos, si Cornelio hubiera muerto con todo y sus oraciones, con todo y sus limosnas,
él hubiera quedado perdido. Necesitaba escuchar el evangelio. Pero Dios ya había preparado su corazón. Sigue diciendo el pasaje. Dios envió mensaje, y aquí ya está predicando, hermanos, aquí ya está entrando en materia Pedro. ¿Cómo inicia la predicación del evangelio? Dios, el evangelio, este buen mensaje, estas buenas noticias empiezan con Dios, hermanos. El mensaje del evangelio se trata de Dios. Dios existe. Dios es santo. Dios toma la iniciativa, hermanos. Sigue diciendo el pasaje. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aquí, hermanos, también encontramos otra realidad importante. Ya vimos, el evangelio se trata de Dios, de quién es Dios y qué ha hecho Dios. Pero también, hermanos, el evangelio es un mensaje que describe al hombre. Dentro de todas estas buenas nuevas, hermanos, en general, hay que hablar también de las malas noticias. Y es que el hombre, el evangelio debe describir la condición del hombre. Noten aquí, dos cosas que encontramos acerca de la realidad del hombre. El hombre es un ser necesitado de paz. ¿Cómo le llaman, hermanos? El evangelio de la paz. Quiere decir que el hombre está en guerra con Dios. Esa es la condición. Usted y yo, hermano y hermana, antes de venir a Cristo, antes de que el Señor tocara nuestro corazón y creyéramos el evangelio, estábamos en guerra con Dios. No existen, ya lo saben, hermanos, no existe tal cosa como cristianos de cuna. Aunque usted sea hijo de padres cristianos, hija de padres cristianos, antes de ser salvado por el Señor, usted y yo estábamos en guerra con Dios. Por eso necesitamos paz. Necesitamos paz, que dice Romanos también, hermanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre es un ser necesitado de paz. Así que cuando usted vea a sus familiares inconversos, cuando usted vea a sus vecinos, sus compañeros de trabajo, cuando vea a toda la gente a su alrededor, vea a gente que necesita estar en paz con Dios. Gente que necesita estar en paz con Dios. Este evangelio, hermanos, es el evangelio de la paz. Pablo dijo que él era embajador en nombre de Cristo. ¿Y qué dijo? Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero otra verdad que el evangelio habla acerca del hombre, de la realidad del hombre, hermanos, ya vimos, el hombre es un ser necesitado de paz con Dios. Pero también el hombre es un ser no soberano. Hermanos, el humanismo actual ha colocado al hombre y le ha hecho creer que él es el soberano del universo. El ser humano en la actualidad se cree el soberano. Y aunque no seas alguien de posición, que hayas escalado alguna posición de poder, se sienten soberanos de sus propias vidas. No quieren que nadie más lleve el timón, el volante de su vida. Pero aquí Pedro está diciendo en su proclamación, Jesucristo es Señor de todos. El ser humano no es soberano. Pero también, hermanos, el evangelio es un mensaje que afirma verdades acerca de la persona del Señor Jesucristo. Cuando tú predicas el evangelio, hermano, más vale que hables de Jesús. Porque hablar de Dios en términos generales, así de forma genérica, pues mucha gente puede aceptar un concepto general de Dios. Pero cuando hablas acerca de Jesús, entonces viene el verdadero conflicto en el alma de muchas personas. Dice este pasaje, hermanos, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra,
de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Predicar el evangelio, hermanos, es hablar y presentar a Jesucristo. En primer lugar, Pedro está presentando a Jesús como un personaje histórico. Los hechos y la vida de Jesús, hermanos, aquí Pedro los está colocando en un contexto, en el espacio y en el tiempo. La fe cristiana, ya lo hemos dicho, hermanos, no está basada en leyendas. La historia de la Navidad, la historia de la vida de Jesús, su muerte y resurrección, hermanos, no son leyendas, no son cuentitos, no son mitología, hermanos. Hay que aclarar muy bien que la fe cristiana está basada en hechos históricos. Jesús, Dios mismo encarnado, irrumpió en la historia humana. Y cuando Pedro está predicándoles, hermanos, muchos de los que vivieron en Jesús, que vivieron cuando Jesús vivía, hermanos, todavía estaban vivos. Y sus obras, hermanos, se habían extendido hasta Cesarea. Por eso Pedro les dice, ustedes saben bien lo que se divulgó. Ustedes conocen acerca de lo que se ha hablado de Jesús. Entonces Pedro está colocando a Jesús como un personaje histórico. Y también, hermanos, está hablando de la muerte de Jesús. Noten, no hay evangelio sin crucifixión. Sigue diciendo el pasaje. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Note esto, a quien mataron colgándole en un madero. La cruz de Cristo, hermanos, es el centro del mensaje del evangelio. ¿Qué ocurrió en la cruz de Cristo? Cuando estaba dando el discipulado, hermanos, a nuestros hermanos nuevos creyentes en estas primeras lecciones evangelísticas, yo les dejé una tarea y les dije, para la próxima semana me van a decir qué significó para tu vida la muerte de Jesús en la cruz. Eso es lo más importante que el ser humano, que toda persona, hermanos, debe conocer. ¿Qué significó aquella muerte de un hombre judío hace cerca de 2000 años en una cruz? ¿Qué tiene que ver conmigo? Entonces, aquí estamos pasando, hermanos, del hecho histórico al hecho legal, a las implicaciones legales que tiene que ver la muerte de Jesús conmigo, hermanos, porque la salvación tiene que ver con un aspecto legal. El hombre no solamente está en guerra con Dios, sino que el hombre ha violado la ley de Dios, ha desobedecido los mandamientos de Dios, y el hombre está en problemas con Dios. Y toda transgresión, Dios la castiga porque Él es santo. ¿Y qué decidió hacer, hermanos? Y eso es lo que significa la muerte de Jesús, hermanos. Dios no había forma en que Él pudiera perdonar nuestros pecados, a menos que nuestros pecados fuesen castigados. Y fueron castigados en la persona de su Hijo Jesucristo. Eso significó la muerte de Jesús. Hubo un cambio. La justicia de Cristo, esa obediencia perfecta a la ley de Dios, nos es transferida por la fe a nosotros. Y nuestro pecado, así como nuestro pecado, le fue imputado a Jesucristo en la cruz. Ese es el significado y ese es el punto central del mensaje del evangelio, hermanos. Sigue diciendo el pasaje, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Hermanos, también esto nos habla de que la muerte de Jesucristo no fue el final de la historia. Jesucristo resucitó. Esto nos habla de la esperanza del cristiano, hermanos. Nos habla de una unión
eterna entre aquel que recibe el perdón de los pecados y el Dios con el cual estaba enemistado. Nos habla justamente de que así como Cristo resucitó, hermanos, nosotros también tenemos esperanza de vida eterna. También resucitaremos, también viviremos con Él por toda la eternidad. Entonces, hemos visto hasta ahorita, hermanos, elementos importantes del Evangelio, de este mensaje. Dios existe, Dios es santo, Dios ha dado una ley, hermanos. El hombre es pecador, el hombre no es soberano, el hombre ha quebrantado la ley de Dios, pero Dios envió a su Hijo. Él cumplió la ley por nosotros, Él fue crucificado y Él resucitó. Pero vemos otro elemento importante de este mensaje. El Evangelio es un mensaje con una invitación, que podemos llamarle, hermanos, una invitación orden. Dice el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán, escuche bien esto, perdón de pecados por su nombre. Eso es lo que necesita el ser humano, el perdón de sus pecados. Pero el mensaje, hermanos, antes de llegar al punto de la invitación, debemos hablar también del juicio de Dios. Y Pedro está mencionando el juicio de Dios en el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Así que, hermanos, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? Nos preguntábamos en la predicación de Navidad la vez pasada, hermano. Jesús no nos vino a salvar de nuestra ruina económica. Jesús no nos vino a salvar de los problemas físicos de salud. Aunque no es indiferente a estos problemas, hermanos. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Hay un juicio. Nuestra alma estaba en peligro de muerte, pero Jesús, con su obra redentora y expiatoria, nos ha salvado. Así que si tú no has creído todavía este mensaje, amigo, amiga, hermano y hermana, si tú estás escuchando este video y tú nunca has rendido tu vida a Jesucristo, tú nunca habías, a pesar de que has escuchado de Jesús, has visto quizá películas de Él, pero nunca has llegado a un punto en tu vida de rendir tu vida a su señorío, de confesarlo como Señor y Salvador de tu vida, el Señor te está llamando. Jesús está viniendo a ti y te manda a que creas este evangelio. Te manda a ti que creas este mensaje y que entregues tu vida a Él. Si tú ya eres cristiano de tiempo atrás, espero y es mi anhelo que estés predicando este evangelio en toda su pureza. ¿Consideras que tu familiar, tu amigo, vecino de trabajo, compañero, no han tenido un encuentro personal con Jesús? Tú eres el instrumento de Dios para que este evangelio llegue a sus oídos. Entonces, hemos hablado hasta ahorita del primer regalo, hermanos. El primer regalo que Dios da a todas las naciones, su evangelio. Pero también el otro regalo, hermanos, es la presencia del Espíritu Santo. Versículo 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué pasa cuando una persona, cualquier persona, hermanos, responde positivamente a este mensaje y dice, sí, yo creo en Jesús, lo confieso como mi Señor y mi Salvador? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a la persona en el momento de creer este mensaje. Lo que ocurre, Dios mismo hace su morada en la persona, hermanos. Es lo que ocurre. El Espíritu de Dios viene a habitar en ti. En el Antiguo Testamento, hermanos, la manifestación, recordemos, la manifestación del Espíritu Santo, cuando venía alguien, era porque ese alguien era llamado para alguna misión especial, ya sea profeta, rey, sacerdote.
Y había las manifestaciones que, por lo general, si era profeta, pues empezaba a profetizar, ¿sí? Y aunque sí hubo un tiempo en que hubo una escuela de profetas, pero en realidad era una señal de que esa persona había recibido el Espíritu Santo, que empezaba a profetizar. Pero también, hermanos, vemos que aquí Dios soberanamente estableció una señal que tenía como destinatario Pedro y los acompañantes de Pedro, los de la circuncisión, para evidenciar, dejar constancia de que el Espíritu Santo había descendido sobre de ellos, hermanos. Aquí la señal fueron el hablar en lenguas. Ahora, alguien se podría preguntar, ¿por qué ahora una persona cuando cree en Cristo, si usted, hermanos, dice que cuando uno cree en Cristo recibe el Espíritu Santo, ¿por qué ahora no se manifiesta esa venida, esa llegada del Espíritu Santo a uno a través de hablar en lenguas? Justamente, hermanos, encontramos una respuesta en 1 Corintios 1:22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. No se nos olvide, hermanos, que el libro de los Hechos es un libro de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y en esta obra de transición Dios está trabajando con esta generación de gente judía en Israel, hermanos, que todavía tenían muchos prejuicios respecto al alcance de la salvación del plan redentor que incluyese a los gentiles. Así que Dios estableció, y esto lo había profetizado, hermanos, desde el Antiguo Testamento, ¿sí?, que la señal, la presencia del Espíritu Santo en el nuevo pacto ya no sería sobre una élite específica, sobre profetas, sobre sacerdotes, sino sobre toda carne. ¿Cómo íbamos a saber, o cómo iban a saber esta generación de judíos que esto se estaba cumpliendo? A través de una manifestación sobrenatural, que eran las lenguas. Y vemos el primer acontecimiento, ¿en dónde, hermanos? En el día de Pentecostés, ya lo vimos en Hechos capítulo 2. Pero esos 120 reunidos sobre los cuales descendió el Espíritu Santo, todos eran judíos, hermanos. Todos habían sido circuncidados. Todos pertenecían al pueblo de Israel. Pero ahora Dios estaba aquí dejando una constancia a Pedro, la figura más visible de liderazgo en la iglesia, que hasta ahora era una iglesia judía, hermanos. Y entonces Dios le está diciendo, lo mismo que hice contigo y con los otros, que en total eran 120 en Pentecostés, lo estoy haciendo aquí con un grupo de personas que no son judías, que no están circuncidados, pero que yo me plació, dice Dios, salvarlos. Ahora Dios moraría con su pueblo, hermano. No solamente con su pueblo, sino que estaría en su pueblo. Juan 14:15, cuando Jesús está hablando de la promesa del Espíritu Santo, dice, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Esta presencia permanente de Dios en el creyente, hermanos, en el cristiano, inició aquel día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y ahora Dios está haciendo lo mismo en Hechos 10 con este grupo de gentiles, con Cornelio y sus amistades. Aquí, hermanos, podemos decir que Dios está haciendo, y permítanme la expresión, un nuevo y pequeño, pero poderoso Pentecostés en la casa de Cornelio. Y la señal de lenguas estaba dirigida a una persona, el apóstol Pedro. Hasta este punto, hermanos, recordamos que Pedro debía convencerse que lo mismo que pasó a él y a los 120 en Pentecostés les estaba ocurriendo a estos gentiles. Ahora, si tú eres cristiano, el Espíritu de Dios mora en ti. Piensa por un momento, hermano y hermana, en esta verdad. Detente a meditar en esto. Dios, mi creador, el que me formó y que creó todo este universo, mora y vive dentro de mí, en la persona del Espíritu Santo. Es un pensamiento maravilloso, hermanos. Un pensamiento maravilloso. No solamente está
conmigo, sino que está dentro de mí. Ahora, ¿para qué vino el Espíritu Santo a morar en nosotros, hermanos? La palabra de Dios nos lo dice en Juan 14:26. En primer lugar, para ser nuestro maestro y nuestro recordador. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Pero también Él mora en nosotros, hermanos, para ser la fuente de nuestra paz. Todo individuo necesita paz. Este concepto judío de shalom, hermanos. Y en esta época, en esta generación, en este siglo XXI, de tanto estrés, de tanto ir y venir, de tanta incertidumbre en todos los aspectos, necesitamos paz. Bueno, la verdadera paz la provee el Espíritu Santo, porque después en el capítulo 15, 14, 27, el Señor dijo, la paz les dejo, mi paz os doy. Está hablando de la venida del Espíritu Santo, hermanos. Ya, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo nos fue enviado para ayudarnos a testificar de Cristo. Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando tú compartes el Evangelio a alguien, hermanos, cuentas con el auxilio, la ayuda y la presencia del Espíritu Santo. Él testifica a través de ti. Y eso aclara el hecho de, bueno, alguien podría pensar, pero yo cómo voy a dar testimonio, yo no estuve presente en los hechos. Bueno, el Espíritu Santo da testimonio acerca de ti y Él pone en ti las palabras que Jesús les dijo a los discípulos. No se preocupen porque hablarán, porque el Espíritu de vuestro Padre hablará a través de ustedes. Pero también, hermanos, para ser nuestro guía. Nosotros necesitamos dirección. Nosotros confiamos demasiado en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, pero la verdad es que somos gente necesitada de que alguien nos diga para dónde ir al tomar decisiones, hermanos. ¿Quién es nuestro guía en este camino llamado vida cristiana? El Espíritu Santo, hermanos. Entonces, mira qué maravilla. ¿Para qué envió Dios el Espíritu Santo a vivir dentro de ti? Para enseñarte, para ser tu maestro. Cuando tú lees la Biblia, hermano, qué maravilla que tienes al autor de la Biblia morando en ti, explicándote la Biblia. ¿Sí? Y además, hermanos, tienes la fuente inagotable de paz en un mundo lleno de confusión. Pero también tienes al auxiliador a la hora de compartir de Cristo a otros. Pero también es la guía, el Espíritu Santo es nuestro guía. Dice Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero también, y esto es maravilloso, hermanos, el Espíritu Santo vino a nosotros para ser nuestra garantía de nuestra herencia que hemos de recibir. Efesios 1, 13 y 14. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo vino a nosotros para ser nuestra fuente de fruto espiritual. ¿Sí? Y aquí podemos ya entrar a terrenos más objetivos, hermanos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de la presencia del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo en una persona? Por el fruto. Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Así que, hermanos, este fruto no lo podemos producir nosotros. Es el fruto de, ¿qué dice la palabra? Del Espíritu, hermano. Alguien que está gobernado por el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Cómo va a estar caracterizada su vida, hermano?
por amor. Y el amor del que habla aquí es el amor ágape. Ya hemos hablado de los tipos de amor, hermanos. El amor de Dios, el que fue derramado por el Espíritu Santo, dice Romanos, el día que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, hermanos, es el amor ágape. El amor a pesar de, el amor incondicional, el amor que no espera algo a cambio. El amor que se da a quien no lo merece, ese es el amor ágape, el amor de Dios. El amor, alegría. Hemos hablado mucho de la alegría, hermanos. Un cristiano no debe ser una persona triste. Un cristiano no debe ser una persona amargada, una persona quejosa, alegres. Y bien lo dijo el hermano Oscar ahorita al inicio del culto, hermanos. Fue un año terrible. Pero si somos sinceros, hermanos, Dios nos ha bendecido enormemente. Sí ha habido pruebas, muchas pruebas, pero el ser humano tiene... ¿Cuál es el motivo mayor de alegría que puede tener una persona, hermano? Estar reconciliado con Dios. Es tener a Dios por Padre, haber tenido la paz con Dios, hermano. Ya con eso, aunque nos falte todo lo demás. ¿Por qué? Y hermanos, no hay razón. Este corito creo que tiene mucha razón en lo que dice. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Sí, habrá momentos de aflicción, habrá momentos para llorar, pero nos levantamos y seguimos gozosos. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y estas virtudes espirituales, este fruto del Espíritu, ahora va a ser una realidad en Cornelio y en todos sus invitados que estaban escuchando el mensaje de Pedro. Ahora, como sabemos, hermanos, aquí hemos hablado del fruto del Espíritu. La pregunta para nosotros, ¿qué tanto lo estamos mostrando diariamente, en nuestro día a día? Un tercer regalo de Dios para todas las naciones, hermanos, el bautismo. El bautismo, hermanos, es la puerta de entrada a la iglesia que se ofrece a todas las naciones. Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Obviamente aquí Pedro se está refiriendo a sus acompañantes, a los fieles de la circuncisión, porque ellos podrían ser los primeros oponentes en negarles el agua a Cornelio y a los nuevos creyentes, el agua del bautismo. Dice, estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros. Ya lo dijimos, es la misma experiencia de Hechos 2, hermanos. Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, aquí en México, hermanos, la mayoría de las personas son bautizadas al nacer y les hacen una gran fiesta. Y la gente pregunta cuando escucha el evangelio cristiano, de parte de las iglesias evangélicas, dice, bueno, y entonces el bautismo. Vamos a ver qué enseña la Biblia respecto al bautismo, hermanos. Para empezar, el bautismo y la cena del Señor son las dos ordenanzas que el Señor Jesús dejó a su iglesia. Y esta expresión, hermanos, que no nos confunda también, porque dice aquí que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Esto no se refiere, hermanos, a una fórmula bautismal como palabras que se sugieren para alguien que es bautizado, como lo dicen los unitarios. Más bien se trata de una expresión que muy utilizada en el libro de los Hechos para diferenciar el bautismo cristiano con el bautismo judío, hermanos. Entonces era muy importante que una persona que era bautizada en el bautismo cristiano hiciese una confesión de fe. Y la confesión de fe más corta y más común en esa época era: Jesucristo es el Señor. Lo que dijo, por ejemplo, el eunuco etíope con Felipe. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y cuál fue su confesión de fe? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Lo bautizó. Eso significa la expresión ser bautizado en el nombre de Jesús. No significa un desacato a la orden del Señor de que las personas debemos ser bautizadas, y la fórmula bautismal debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, hermanos, notemos cómo Pedro, sabiamente, guiado seguramente por el Espíritu de Dios,
dice, mandó bautizarles. Él no los bautizó, sino que sus acompañantes les dio la orden de que los bautizaran, hermanos. Por tanto, involucró a los judíos en esta realidad trascendental, sabiendo que ellos estarían aún más dispuestos de apoyarla. Y Pedro encontró en estos acompañantes que presenciaron el milagro, hermanos, para que fuesen su respaldo en el concilio de Jerusalén, donde se trataría el tema de la inclusión de los gentiles en la iglesia. Algo importante también respecto al bautismo. El bautismo es únicamente para creyentes, para personas que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador de sus vidas, dándole la espalda a sus pecados. El Nuevo Testamento no presenta un solo caso de bautismo de algún recién nacido. El bautismo también, hermanos, tiene un simbolismo precioso. Y por eso, como cristianos, hermanos, en las iglesias bautistas creemos no solamente que el bautismo sea para creyentes, sino que debe ser por inmersión. ¿Cuál es el simbolismo detrás del bautismo, hermanos? Vamos a Romanos capítulo 6, que concluiremos que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Como podemos ver en este pasaje de Romanos, hermanos, el bautismo tiene un doble simbolismo. Primeramente, quien se está bautizando, quien está siendo bautizado, está dando un testimonio público de su propia experiencia de salvación, de su propia experiencia de que a partir de que Jesucristo llegó a su vida, Él es un muerto al pecado. Él ha muerto al pecado y por lo tanto, lo que Él era antes, ha muerto. ¿Y dónde queda el viejo Iván Villa, aquel que estaba antes de creer en Cristo? Queda sepultado en las aguas del bautismo. Y entonces es levantado para vivir una vida nueva. Una vida ya no para servir al pecado, sino para servir a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo una persona que está siendo bautizada, hermano. Eso es lo que testificamos. Por eso es tan importante la forma en la cual uno se bautiza. Eso es algo maravilloso, hermanos. Pero también, cuando se está siendo bautizado, nos estamos identificando no solamente con nuestra propia experiencia, sino también con la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos diciéndole a la gente que presencia nuestro bautismo: yo estoy unido a la crucifixión de Jesucristo, a su muerte. Estoy unido a Él en su muerte y en su resurrección. Eso es algo hermoso y maravilloso, hermanos. Algo importante también respecto al bautismo. El agua del bautismo no regenera, es decir, no hace nacer de nuevo a alguien. Sino quien se bautiza es alguien que ya nació de nuevo. Alguien que ya fue regenerado por el poder del Espíritu Santo. Aquí lo vemos en este pasaje. Primero vino el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cuando se bautizaron? No. Cuando creyeron el mensaje del Evangelio que estaba predicando Pedro, hermanos. Tampoco el agua del bautismo nos limpia de pecados, hermanos. ¿Qué es lo único que nos limpia del pecado? Dice 1 Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y note esto: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En conclusión, el bautismo, de acuerdo a la enseñanza bíblica, no es un medio de salvación. Nadie debe bautizarse pensando que va a ser salvo por bautizarse. El bautismo tampoco es un medio para la regeneración. No es un medio para la limpieza de nuestros pecados. Solo quienes han profesado creer en Cristo como Señor y Salvador
deben ser bautizados. El bautismo es un símbolo de testimonio, hermanos. No es un sacramento, ¿sí? No es un sacramento para hacernos más santos. El bautismo es la puerta de entrada también a la membresía de la iglesia local, a la familia de la fe. Hermanos amados, nuevos creyentes, ustedes que han estado tomando el discipulado Nueva Vida en Cristo 1, ustedes que han confesado ya a Jesús como Señor y Salvador, les animamos con todo el corazón, hermanos, y nosotros como Iglesia Bautista de Puebla estamos para servirles en este asunto y les animamos a que el Señor les mueva a obedecerle en el acto del bautismo. Concluyo, hermanos. Dios está en misión. Su misión incluye a todos los pueblos y a todas las etnias. Y Dios está obrando su misión en este tiempo a través de su iglesia. Nosotros como iglesia local debemos sentirnos parte de la misión de Dios, lo que los misionólogos llaman la missio Dei, hermanos. Nosotros tenemos el privilegio de formar parte de la misión de Dios. Ahora, nosotros quizás no tengamos el prejuicio que tenía Pedro, hermanos, de que Dios quiera salvar a otras personas de otras naciones. El problema del cristianismo actual, hermanos, es que muchas personas no están involucradas y muchas iglesias, tristemente, no están involucradas en la obra misionera. Es lamentable que existan tantas y tantas iglesias locales en donde únicamente existen para servirse a sí mismos. Ya no debe de haber iglesias de ese tipo, hermanos. La iglesia local debe existir para servir al mundo en el sentido de predicarles el evangelio, hermanos. No para servir al pecado, sino para predicarles el evangelio, para llevar la misión de Dios. Como iglesia local, hermanos, debemos estar siempre pensando y siempre deseando plantar más y más iglesias, alcanzar grupos étnicos, alcanzar otros campos que no han sido alcanzados todavía, hermanos. Y esto implica, ¿no?, también el evangelismo aquí a nivel local. La pregunta, hermanos, esta iglesia, el Señor nos ha bendecido grandemente este año que terminó con almas salvadas. Y es nuestra intención y nuestro deseo continuar con estos trabajos de evangelismo, de discipulado y, ¿por qué no?, también hacer viajes misioneros exploratorios de corto plazo, hermanos. Pero necesitamos gente que quiera involucrarse en la misión de Dios. Que este año, hermanos, sea el año en donde tú puedas con gozo tener la satisfacción de haber sido usado por Dios para que un alma más conociera de Cristo y llegara a la salvación. Que seamos, hermanos, sensibles al llamado de Dios. Que Él destruya todos los prejuicios que podamos tener, todas las razones que podamos tener. En el caso de Pedro era su nacionalismo, hermanos. Pero ¿cuál es el nuestro? ¿Cuál es el nuestro? Recordemos, todos estos son dones de Dios para todas las naciones, para todas las personas. El Evangelio, la presencia del Espíritu Santo y la entrada a la iglesia a través del bautismo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú en tu plan estaba incluir a todas las naciones, a todo tipo de personas en tu familia, en tu iglesia, Señor. Y gracias te damos porque eso hizo posible que nosotros aquí en México, en este continente americano, también pudiésemos tener acceso a estas bendiciones. Tu evangelio un día llegó a nuestros oídos, un día entró a nuestro territorio, entraron misioneros proclamando este evangelio. Gracias te damos porque un día hubo puertas que se abrieron, corazones que se abrieron, Señor, que tú abriste. Y aquí estamos, Señor, un grupo de personas fruto de este trabajo misionero. Señor, que la cadena no se interrumpa en esta generación. Ayúdanos a seguir impulsando tu obra en los campos que todavía faltan por alcanzar, Señor. Úsanos, Padre, como iglesia, usa nuestras vidas.
En nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén.